Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más soy yo, Raimundo Aguilar, y esta es la segunda parte de la serie de videos donde vamos a hablar de la historia del boxeo. Mucho antes de que se fabricaran armas ofensivas, los hombres tuvieron la necesidad de hacer uso del arma más sencilla y natural que se hallaba a su alcance. Y bueno, en el video pasado nos quedamos en la primera inclusión del boxeo en los 23º Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Posterior a esto, la pigmaquia tuvo tanta relevancia en la antigua Grecia que Homero hace referencia a este cuando habla del combate entre Epeo y Euríalo en el canto 23 de su épica La Ilíada, y refiere así: ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron, crujían de un modo horrible las mandíbulas, y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival, que le espiaba, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo, porque sus hermosos miembros desfallecieron, como encrespándose la mar al soplo de Boreas. Así, Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás, pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó. Rodeáronle los compañeros y se lo llevaron del circo. Arrastraba los pies, escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado. Sentáronle entre ellos, desvanecido, y fueron a recoger la copa doble. Todo esto se relata en la Ilíada en el siglo VIII a.C. De acuerdo al relato posterior a la tragedia de Troya, Aquiles ofrece unos juegos en honor a Patroclo, héroe fallecido durante la ya antes mencionada guerra, y para el encuentro púgil el propio Aquiles habría ofrecido como premios una mula para el ganador y una copa de asa doble para el perdedor. Oye, qué buenos premios. Ya quisiera ver a la élite actual peleando por una mula. Bueno, parece increíble concebir los delicados y educados griegos practicando un deporte tan cruento, pero pues ese era el entretenimiento de la época. No tenían Xbox ni PC Gamer, o sea, como quien dice, no podían jugar al GTA. Pero esto cambiaría, pues con la conquista del Imperio Romano a los griegos, el pancratio se integraría a los espectáculos que eran presentados en el circo romano, pero se volvería ilegal en sus ciudades y provincias en el año 30 a.C. Sumado a la posterior popularización del cristianismo, se perdería por mucho tiempo la pista de este deporte en el mundo occidental, y pasaría mucho tiempo antes de volver a verlo, en lo que podemos considerar como una reinvención del deporte, el llamado boxing o boxeo inglés. Tal como lo conocemos hoy, empieza a constituirse a partir de aquí, e incluso ese nombre surge aquí, en esta época, pues los ingleses y los irlandeses ya utilizaban la palabra boxing o boxeo en el siglo XVI para referirse a una riña a puños. No obstante, el primer uso de la palabra boxing para referirse al deporte data del año 1711. Aún así, la que es considerada como la primer riña deportiva registrada a cambio de una paga data del año 1681, ya que en ese año aparece en una gaceta de Londres la reseña de una pelea por dinero. Si bien parece tratarse de un acto aislado que no puede considerarse como el origen de este deporte, en aquella se relata lo siguiente. Ayer se celebró un combate de boxeo ante el duque de Albemarle, entre su repostero y su carnicero, ganando este último el premio. Un acontecimiento gracioso para dar inicio al recorrido en el que devendría lo que hoy es un gran deporte espectáculo. Durante esta época se desarrollaría lo que es conocido como el boxeo a puño desnudo. Una vez dicho esto, podemos afirmar que el boxeo moderno nace en Inglaterra en el siglo XVIII bajo el gobierno de Guillermo de Orange. Esta práctica se popularizaría rápidamente a lo largo de toda Inglaterra y posteriormente el mundo, pues con el colonialismo de la época llegaría a muchas partes alrededor de este.
A partir de aquí, será necesario mencionar los nombres de algunas personas que fueron, cuando menos, muy importantes en el proceso de formación de este bello deporte. Y comenzaremos por el que es considerado por muchos como el padre del boxeo, y estoy hablando nada más y nada menos que de James Fix. Nacido en 1695 en Thames Village, Oxfordshire, en una familia humilde, era un hombre impresionante, pues era maestro de otras disciplinas como la esgrima y diversas artes marciales. Con todo este antecedente, Fix se convertiría en el primer maestro de boxeo y terminaría abandonando todas sus otras ocupaciones. Se consagró como la primer gran estrella dentro de este deporte, pues se mantuvo invicto durante 11 años, entre 1719 y 1730, tiempo durante el cual disputó entre 270 y 300 peleas, únicamente perdiendo entre una y 0 peleas. Sí, ya sé que esto suena muy raro, pero es que los datos no están muy claros. A su muerte por neumonía en el año 1734, uno de los periódicos londinenses realizó una crónica muy conmovedora que no les cuento porque de por sí este video va a quedar larguísimo, pero si te interesa te dejo el enlace aquí en la descripción. Posterior a su retiro, uno de sus discípulos, George Taylor, ocuparía su lugar. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues en 1733 surge la segunda gran figura de este deporte, Jack Bruton, que conservaría el título hasta 1750. Un hecho importante acontecido durante su carrera ocurrió en 1741, cuando venció a George Stevenson en un combate de 35 minutos que tuvo como resultado la posterior muerte de Stevenson unos días después. Inicialmente, Bruton abandonó la práctica del boxeo, pero luego se convenció de que él mismo precisaba reglas pensadas con el fin de evitar que los pugilistas sufrieran daños irreversibles. De ese modo, el 16 de agosto de 1743, Jack Bruton dio a conocer en su anfiteatro de Tottenham las primeras reglas del boxeo moderno, que eran solo 7, y solo voy a enfatizar algunas, como la de retirarse a su propio lado del ring ante una caída del oponente, la prohibición de golpear al adversario cuando éste se encontraba caído, y la cuenta de medio minuto luego de una caída para ubicarse en el centro del ring y comenzar el combate o ser considerado un hombre vencido. Y es que antes de esta regla, como queda claro por la segunda regla que comenté, podías seguir golpeando a tu rival aún estando éste en el piso. Cuando pasaba por esto, pues las personas que estaban a favor del peleador caído se metían al ring a levantarlo, lo que propició que Bruton estableciera que los rings debían estar elevados a 6 pies del suelo. También fomentó el uso de lo que ahora sí son los primeros guantes de boxeo como tal. Eran conocidos como mufflers y estaban hechos de cuero cocido de cerdo y rellenos de cerdas de pelo de cerdo para amortiguar los golpes. Ya para esta época existían personas que se autoproclamaban maestros de la defensa, que vendrían a ser los púgiles de la época. El movimiento de piernas en el boxeo es introducido pocos años después por Hunt, uno de los discípulos de Bruton, y sirve para aumentar las posibilidades de los boxeadores pequeños, supliendo su falta de estatura con una mayor movilidad. Prácticamente al mismo tiempo, el boxeo llega a Estados Unidos, donde Daniel Mendoza comienza a introducir el boxeo de defensa y ataque, inventando nuevos golpes y movimientos de piernas, y demostrando que las esquivas eran mucho más rentables que las paradas con los puños. Gracias a este nuevo estilo, Mendoza, con una estatura de 1,70 m y un peso de 75 kilos, era capaz de derrotar a rivales de mucho mayor tamaño. Campeón del peso pesado entre 1792 y 1795, es hasta la fecha el único peso medio capaz de vencer en el Campeonato Mundial de los Pesos Completos. En 1789 abrió su propia academia de boxeo y llegó a publicar un libro, titulado El arte del boxeo, de gran influencia en el boxeo de los años siguientes.
Para tener una idea de lo que aún era el boxeo en este tiempo, se puede reseñar que en la pelea por el título de Mendoza frente a Jackson, disputada en 1795, aquel perdería el título tras ser agarrado por los pelos y golpeado con la otra mano por su adversario. Obviamente, como esto comenzaba a ser un negocio y a tener un número cada vez más grande de fanáticos, pues empezó a generar sumas monetarias importantes, que ya podían considerarse dentro del fisco, y obviamente este quería su parte. Pues en 1838 el fisco inglés comenzaría a regular todo lo relacionado con las apuestas por medio de las llamadas reglas del ring de premios londinenses. Entonces, tenemos este protoboxeo moderno, donde aunque ya se habían inventado los guantes, en realidad eran poco utilizados, y las reglas no era como que fueran muy respetadas, que digamos. Producto de esto, en 1867, el marqués de Queensberry introdujo el nuevo código, de 12 reglas que con muy pocas modificaciones han subsistido hasta nuestros días, entre las cuales destacan el uso de una lona que cubriera el ring y el uso de guantes, la división de asaltos o rounds en lapsos de 3 minutos de combate por uno de descanso. Además, sus nuevas reglas eran las primeras que le otorgaban a un peleador la capacidad de ganar una pelea por puntos. Con tantos avances y modificaciones a las reglas originales, el boxeo a puño limpio iría perdiendo cada vez más terreno frente al nuevo pugilismo reglamentado, principalmente a causa de las incontables muertes producidas por esta práctica. De los últimos tiempos del boxeo a puño limpio hay que mencionar a John L. Sullivan, de quien se relata que en junio de 1889, al defender su título de campeón de peso completo en una pelea ilegal llevada a cabo en un bosque a orillas del Mississippi, vencería por nocaut a su oponente Jake Kilrain tras 75 asaltos y más de 2 horas y cuarto, donde a pesar de los 40 grados centígrados a los que estaban, Kilrain consiguió tomarse casi un litro de whisky. Esta es considerada la última pelea de campeonato a puño desnudo, además de la primer pelea de box en ser fotografiada, sin contar que es considerada una de las peleas más brutales de Sullivan y del boxeo en general. Pero todo en esta vida tiene que terminar, y es que en el año 1892, al enfrentarse ante Jim Corbett, considerado por muchos como el primer estilista, perdería tras 21 asaltos durante los cuales Corbett dominó a su adversario haciendo gala de técnica y estilo pocos vistos hasta el momento. Este combate se llevó a cabo bajo las reglas de Queensberry, siendo así el primer combate oficial y legal, incluso contando con la protección de la policía. Es a Jim Corbett a quien se le atribuye la invención del gancho de izquierda. La importancia de Sullivan, más allá de ser el campeón de peso completo, radica en el hecho de que fungió como un puente entre el boxeo a puño desnudo y el boxeo reglamentado bajo las reglas de Queensberry, que dieron origen al gran deporte espectáculo que es hoy, del cual surgirían grandes figuras como Jack Dempsey, Sam Langford, Jack Johnson, Archie Moore, Joe Louis, Rocky Marciano, Ray Robinson, Muhammad Ali, Joe Frazier. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y me despido no sin antes recordarles que dejo todas las fuentes de donde saqué la información en la descripción. Además, que ya están por ahí, pueden suscribirse, desuscribirse, darle like, denunciar. No, eso no. Que de verdad me ayuda mucho. Muchas gracias y hasta la próxima.